Luego en Occidente, en la toltequidad, existe todo la terminología de Tantra muy bien estructurada. Entonces, hagan de cuenta, para que no me faltara, ellos cuando hablan de lo que hoy estuvimos hablando, sitúan en la base del tronco el escorpión. ¿Escorpión? ¿Se acuerdan? Por lo que les dije, ¿se acuerdan? Bueno, y entonces ahí es donde ahí ellos localizan un vaso, el vaso del águila, donde se tiene que llevar a cabo el Atlachinoli, ¿sí? Y entonces hay que calentar el vaso del águila, hay que calentar el agua. Entonces están hablando ya decididamente de Tantra. Y luego todos los centros que suben, el siguiente centro le llaman plumón, aquí los apunté, el siguiente le llaman bandera, el siguiente le llaman flor, el siguiente le llaman bastón y el último le llaman la pluma, el apéndice luminoso. Entonces está perfectamente el concepto de Tantra explicado en la toltequidad. La toltequidad, recuerden ustedes, siempre he mantenido un especial, bueno, en los últimos años, un especial trabajo sobre la toltequidad, porque es necesario restaurarla al nivel que le corresponde. Estuvo muchos años oculta, ¿se entiende? Por cuestiones históricas queda oculta. Pero entonces es necesario sacarla nuevamente a la luz. Y es una enseñanza extraordinaria. Cuando se dice toltequidad, acuérdense, no se habla específicamente, ya lo he dicho antes, de la tribu de los toltecas en Tula Hidalgo. La palabra toltequidad se refiere a una cultura que está por detrás de todas las grandes civilizaciones de Anáhuac, desde los olmecas hasta los mexicas. Desde los olmecas hasta los mexicas, detrás hay un gran conocimiento, es un conocimiento místico, espiritual, social, civilizador. Entonces, y se conoce como la operación civilizadora de la serpiente emplumada, ¿no? Que va revelando a estas civilizaciones y se detonaron de las más grandes civilizaciones del mundo en las tierras de Anáhuac. ¿Estamos? Entonces es una enseñanza extraordinaria, pero ahí tienen demostrado que nuevamente se está hablando de lo mismo. Entonces hay algo más. La energía en la toltequidad, la energía de la madre es Izpapalotl, es la mariposa negra de obsidiana. Estoy bien, ¿no? Izpapalotl. Entonces es la madre, abajo, en el bajo profundo, ¿no? Si lo localizas en el cuerpo humano, sería la base donde está el fuego. Pero también lo puedes localizar en el bajo profundo, es decir, como la tierra, pues. Izpapalotl, mariposa negra, no tiene nada que ver con el concepto de bueno y malo, de blanco y negro, nada en lo absoluto. Quiere decir negro nada más porque la tierra adentro está oscuro y es negro, es la madre. Así que da vida, porque también las mujeres dan a vida en la oscuridad. Quiere decir que en el vientre donde crece el hijo está oscuro. Entonces esto es algo parecido, ¿sí se entiende? Y entonces localizan a Izpapalotl, la energía de la madre. Y arriba Izcatpapalotl, que quiere decir la mariposa blanca. En los códices se pone como una mariposa blanca de plumón, no de plumas, sino plumón es esa pluma antes de ser pluma, como plumón de bebé ave. Es un plumón. Entonces, así está dibujado en los códices. Entonces ya tienen al padre, ya tienen a la madre. Y luego entonces necesitas ascender la energía del padre, ascender la energía de la madre y descender la energía del padre. Si eso sucede, entonces se fusiona en el corazón, ¿ven? Otra vez, y nace Nahui Olin, mariposa de fuego, es el cuerpo de luz. ¿Sí se entendió? La palabra Nahui Olin es 4 movimientos, pero quiere decir mariposa de fuego. Entonces, ¿cómo detonar el cuerpo de luz? Ascendiendo las energías de la madre y descendiendo las del padre. ¿Ya vieron? Entonces ahí tienen. Ustedes conocen esto bien en el calendario azteca, en las monedas de 10 pesos, está una parte de este calendario, lo conocen bien. Entonces está el sol en el centro, son los 5 soles, y luego están los 4 cuadraditos así, es Nahui Olin, ¿ok? Entonces están todos los soles. 5.125 años dibujados ahí, ¿ok? El quinto sol que se acaba de cerrar, que tiene que ver con esto. Se abrió hace 5.125 años y está cerrando, y ahora se necesita la nueva enseñanza para el mundo que vendrá.
¿no? En mi opinión y trabajo, lo que vendrá es una sola enseñanza espiritual que finalmente unirá a todos los pueblos de la tierra. Porque hasta antes estaba todo separado. Y las religiones organizadas separadas son fuente de mucho conflicto entre los hombres. Ha habido mucho conflicto. Ahora lo que se busca y se buscará es demostrar que todas ellas, en su esencia, dicen lo mismo. Entonces ya tienes un solo conocimiento. Ahí puedes crear una nueva hermandad de hombres, verdaderamente con una misma enseñanza de tipo espiritual. ¿Sí estamos? Entonces, ¿iba alguien a decir algo ahí o no? A ver. También habla del Tantra. Que si también habla del Tantra, cuando veo bueno, lo que habla del Tantra más es el águila con la Nahui-Olin, con el Atlachinoli en la boca. No, realmente la piedra que se llama calendario azteca, lo que realmente está mostrando son los 5 soles, que es un periodo total de la precesión de los equinoccios de 26,000 años. Entonces está esa precesión y están mostrando los 5 soles, ¿no? El último de hace 5,125, ahora que se cerró en el 21 de diciembre. Entonces eso es lo que básicamente están enseñando. Pero la palabra, esa águila con el Atlachinoli en la boca, es muy importante porque estaría diciendo, el águila es el símbolo del Padre. ¿Vieron el águila que estaba volando? ¿Qué bonita? Muy bonita. Entonces, el águila es el símbolo del Padre. Entonces, como si estuviera dando una sola palabra para la redención de la humanidad. Atlachinoli. Entonces, ahí tiene.